Soy Germán Terch, de Vox y de Patriotas por Europa. El 26 y 27 de junio celebramos en el NH Ventas de Madrid la cuarta cumbre de la Iberosfera. Líderes patriotas, soberanistas y conservadores de Europa y América exponen la batalla por la libertad, la soberanía, nación y civilización. Por tanto, contra socialismo y crimen organizado. La entrada es libre. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de Aminopac contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopac. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. Luis del Pino, Alba Vila, Javier Horcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad. La doctora Margarita Esteban, especialista en medicina estética, llega a Madrid con el revolucionario tratamiento Endolit para la remodelación corporal sin liposucción ni quirófano. Consigue eliminar esa grasa localizada o tensar esa piel flácida que tanto te trae de cabeza, de piernas, brazos, glúteo o abdomen con Endolit. En una sola sesión y sin postoperatorio. Infórmate en la consulta de la doctora Margarita Esteban en la Clínica Sandra Oliveira, Antonio de Maura 7, El Retiro, o agendando tu cita médica en el 689-707-317. Presentamos Navarretinto, probablemente la mejor explotación de cerdos ibéricos de España, situada en la dehesa extremeña. Durante la montanera, los cerdos se alimentan de bellota de encinares sostenibles. Nuestra denominación es de bellota 100% ibérico. Mención exclusiva Pata Negra. Navarretinto tiene como norte la excelencia. Si le gustan los productos ibéricos, llámenos al 91 625 02 28. Con total garantía de satisfacción. Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. 8 de la mañana, 7 en las Islas Canarias. Es el momento de plantearles 3 temas que ponemos encima de la mesa y que vamos a analizar también luego en la tertulia con Antonio Muloni y con Hughes, con Paco Santas. Y es cómo Félix Bolaños, el actual ministro de la Presidencia, parece ser que se acerca cada vez más a la imputación por malversación. También les vamos a hablar de cómo el prestigio de España está siendo sumamente dañado por Pedro Sánchez, interna y externamente, cómo los medios de comunicación internacionales hablan mal de nuestro presidente y sobre todo de esa corrupción que le salpica directamente. Y también les vamos a hablar de cómo el gobierno lo que hace es malmeter contra la justicia, intentando desactivar todas y cada una de las causas de corrupción que acechan al presidente del gobierno, al entorno del Partido Socialista, directamente, absolutamente todos los que participaban en Ferraz, de todos los tejemanejes de una trama de corrupción bastante extensa. Pero no queremos dejar de lado tampoco las cuestiones internacionales como lo que está ocurriendo en Irán, y por ahí vamos a empezar con la ayuda de don Eric Gutiérrez. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ha anunciado oficialmente el fin de la guerra con Israel en un mensaje televisado a la nación pocas horas después de la entrada en vigor del alto el fuego promovido por el presidente estadounidense Donald Trump. Pezeshkian ha atribuido el cese a las hostilidades a la valiente resistencia del pueblo iraní y de la República Islámica. Según el mandatario, el conflicto fue impuesto por Israel, al que acusó de lanzar ataques terroristas amparados en falsas excusas, haciendo referencia velada al supuesto desarrollo de una arma nuclear por parte de Teherán. Pezeshkian aseguró que Irán apostó desde el inicio por una solución diplomática para evitar malentendidos y denunció que esos esfuerzos fueron ignorados. Aunque reconoció que los ataques causaron daños materiales y víctimas en territorio iraní, calificó de histórico el castigo infligido a Israel, al que describió como un enemigo que fracasó repetidamente en sus objetivos, entre ellos la destrucción de instalaciones nucleares en Fordow. Desde Jerusalén, el presidente israelí ofreció una lectura opuesta y celebró una victoria histórica frente a Irán, que afirmó perdurará por generaciones. También elogió el papel de Donald Trump, al que llamó nuestro amigo, y agradeció su apoyo sin precedentes. Bajo su dirección, el ejército estadounidense destruyó el centro de enriquecimiento de uranio en Fordow, concluyó Netanyahu.
Bueno, esto es una cuestión que a usted le atañe directamente y puede usted pensar que como está muy lejos, pues realmente el tema de Irán, la guerra en Oriente Próximo, en Oriente Medio, pues es algo completamente ajeno. Pero si yo le digo que, por ejemplo, va a influir directamente en su economía, en el tema del petróleo, en el tema de la subida de la gasolina, por ejemplo, quizás tenga que tenerlo usted un poquito más en cuenta, sobre todo viendo lo que ha pasado en estos 12 días y en este presunto gran éxito, gran victoria de Donald Trump. Ayer el propio Donald Trump, el presidente norteamericano, establecía un alto al fuego y parece ser que es cierto. Irán e Israel han cumplido con este alto al fuego, un poco agridulce, sobre todo teniendo en cuenta que el presidente estadounidense se enfadó en un primer momento, teniendo en cuenta que no habían respetado el alto al fuego en las primeras horas de esa tregua. Y entonces pues hizo un comentario sobre que si había unas reglas de juego, por así decirlo, había que respetarlas y las tenían que respetar los dos agentes. El presidente norteamericano, por tanto, había anunciado la entrada en vigor de esa tregua a primera hora de la mañana, y ayer por la tarde fue el presidente iraní el que dijo que la guerra había terminado, con una declaración bastante contundente para toda la población y ratificando, por tanto, ese alto al fuego anunciado por Trump, que tanto Irán como Israel cumplieron con altibajos, como les digo, durante las primeras horas de su entrada en vigor. Aquí la pregunta es la misma que les hacíamos antes. ¿Y ahora qué? ¿Qué viene después? Porque hay diferentes medios de comunicación en los que hacen alusión a la destrucción de las infraestructuras, por ejemplo, de los almacenes nucleares, la desactivación del programa nuclear iraní, pero se desconoce qué ha pasado con una serie de kilos de uranio, nada más y nada menos que 400 kilos de uranio, que es lo que nos dice el Confidencial, que al parecer estarían protegidos por el régimen de Teherán y, por tanto, si han sido trasladados antes de los ataques, existe esa posibilidad de reactivar el programa nuclear iraní, que nos perjudica absolutamente a todos, teniendo en cuenta que tiene fines bélicos, ¿no? El de armar esa bomba nuclear. También la pregunta sobre el sistema teocrático que rige en Irán, en esa república de los ayatolás, con un líder supremo extremista y en la represión de la población. Ya hemos tenido datos de las primeras víctimas directas de el régimen de Irán, esas personas que ya han sido encarceladas, acusadas de colaboracionismo con Estados Unidos o con Israel. En fin, yo siempre pregunto por el día después y sobre todo el plan que tiene la comunidad internacional para Irán, que es algo que nos afecta a todos. Esto en el ámbito internacional, pero es que en el ámbito nacional ya les digo que hay mucha tela de cortar respecto a diferentes casos de corrupción. Vamos con algo que nos sorprendía ayer. Bueno, nos sorprendía o quizás no. El Partido Popular ha vetado en el Senado las comparecencias de José Luis Rodríguez Zapatero y José Bono propuestas por Vox en la Comisión de Investigación del caso Koldo. Con su mayoría absoluta, el PP se abstuvo en la votación, bloqueando así la iniciativa del partido de Abascal, que también incluía otros cargos socialistas como José Blanco u Óscar Puente. Esto pronunciaba Santiago Abascal desde la central nuclear de Almaraz al respecto. Con el módulo que se están arrancando los olivos, y eso viene por un pacto en Bruselas de populares y socialistas, viene por la lógica de los que defienden la Agenda 2030 y viene por parte de aquellos que también participan de la corrupción, y creo que eso es lo único que explica que en el Senado el Partido Popular acabe de vetar la comparecencia del expresidente Zapatero para poder dar explicaciones sobre estas tramas de corrupción. Me parece un escándalo absoluto que de repente el Partido Popular acuda en auxilio del Partido Socialista para que Zapatero no dé explicaciones, y creo que solo responde a la lógica de un bipartidismo corrupto, que está absolutamente desentendido de los problemas de los españoles, incluidos los problemas asociados a la energía, porque Vox defiende con toda claridad el acceso a todas las fuentes de energía, incluido la nuclear. El Partido Popular depende del día de la semana. Está detrás también del cierre de centrales nucleares como la de Garoña. Por lo tanto, nosotros estamos aquí para lanzar un mensaje claro de apoyo a esta comarca y de apoyo a la soberanía energética de los españoles. Me pongo a su disposición por si tienen alguna pregunta. Desde Vox acusan al PP de proteger al PSOE y de impedir que se investigue a fondo el alcance político del caso. Mientras tanto, la comisión sí ha aprobado la comparecencia de otras personalidades vinculadas al escándalo, como Koldo García o José Luis Ábalos, a propuesta del propio PP.
Bueno, escándalo en el gobierno socialista con Félix Bolaños, que está cada vez más cerca de ser imputado, que podría ser investigado por malversación. Y esto es lo que decía Santiago Abascal en una visita que estaba relacionada con la energía nuclear y cómo realmente en España están intentando desmantelar todos los sistemas de obtención de una energía limpia, barata, que ahora es verde, que es la energía atómica, y nos ayudaría, entre otras muchas cosas, a no tener apagones como el que vivimos el 28 de abril. Esto es lo que ocurría en esta visita, como les digo, del líder de Vox, en la que aprovechó la circunstancia al conocer precisamente que Félix Bolaños podría ser investigado por malversación, para hablar de todos los títulos del Código Penal que está a punto de infringir el gobierno de Pedro Sánchez. En el caso que nos ocupa, que es el caso de Begoña Gómez, saben ustedes que el juez del caso, el juez Peinado, lo que ha hecho es enviar una exposición razonada al Tribunal Supremo pidiendo que se investigue al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes por esos delitos de malversación y falso testimonio. Lo remite al Tribunal Supremo porque, como ustedes saben, como miembro de gabinete, como miembro del Ministerio de Presidencia, pues está aforado, y de lo que se habla es del caso Begoña en particular, de la contratación de Cristina Álvarez, de la asesora de la mujer del presidente del gobierno, para fines específicos, privados, particulares, para sacar tajada de su posición. Lo hemos dicho en muchas ocasiones en este programa. Ella querría ser primera dama, una figura que no existe en nuestro país, y por tanto pues se atribuyó ciertas funciones que no le competían, y sobre todo hizo uso de personal privado de Moncloa. Privado en el sentido de que era para el uso exclusivo del Ministerio de la Presidencia, y sin embargo ya lo utilizó para sus fines particulares, para conseguir una serie de favores por ser quien era. Ahora la pregunta está en Félix Bolaños, en lo que dijo en el momento en el que prestó declaración como testigo, momento en el que dijo que no conocía a Cristina Álvarez, que no conocía a la asesora, y que sobre todo que desconocía cuáles eran las funciones, ¿no?, que ella llevaba a cabo. Y ahora es Bolaños el que va a tener que declarar en el Supremo, presuntamente por falso testimonio y por malversación. Habrá que pedir más explicaciones, y sobre todo hay que pedirle también explicaciones al Partido Popular, que en muchas ocasiones ha vetado la comparecencia de según qué personas. Parece como que entre ellos se protegen. ¿Por qué, por ejemplo, se vetó la comparecencia de José Bono? ¿Por qué no habla José Bono? ¿Por qué el Partido Popular ha dicho que no hable José Bono, que igual tiene cosas que decir? ¿Por qué no habla José Luis Rodríguez Zapatero? ¿Por qué no va a hablar Félix Bolaños? En fin, es el momento quizás de que el Partido Popular haga uso de su mayoría absoluta en el Senado para sacar adelante una buena lista de comparecientes, y que no vete los que propone Vox en la comisión de investigación sobre diferentes casos de corrupción: el caso Koldo, el caso Ábalos, el caso Begoña Gómez. En fin, que hablen pues quienes tienen que hablar, o quienes están en ese entorno, porque si no nos creemos que Pedro Sánchez no estaba al cabo de lo que ocurría en su partido, es difícil pensar que lo mismo pasaba con José Luis Rodríguez Zapatero o con el exministro José Bono, que son personas todavía muy destacadas del Partido Socialista. Esto en cuanto a la corrupción, en cuanto a Félix Bolaños, pero esto, señores, es auténticamente un circo. Ellos creen que es un show, pero es un tema muy, muy serio. Santos Cerdán, el secretario de organización del PSOE, ha solicitado al juez del Tribunal Supremo que su declaración como investigado, prevista para el próximo lunes 30 de junio en el marco del caso Koldo, sea retransmitida en directo por los medios de comunicación. En un escrito remitido al magistrado instructor, su defensa plantea que se habilite una señal oficial, ya sea a través de TVE o mediante streaming institucional, con el fin de garantizar la máxima transparencia y evitar interpretaciones distorsionadas o juicios paralelos. El abogado de Cerdán, Benet Salellas, argumenta que esta medida no solo refuerza la confianza ciudadana en la justicia, sino que también protege el derecho a la información en un caso de gran relevancia pública. En esa línea, Cerdán ha anunciado que entregará antes de la declaración toda la documentación referente a su patrimonio, así como la de su esposa e hija. También ha pedido que el Supremo cruce estos datos con registros oficiales a través del punto neutro judicial.
Bueno, les digo que es un auténtico show porque lo que está ocurriendo con Santos Cerdán es de no creer. Ha pedido al juez que retransmita en directo su declaración. Él sí que está dispuesto a hablar y solamente quiere que se convierta en un circo. Digo lo de solamente entre comillas y sobre todo hablando de cómo desconocen absolutamente los procedimientos judiciales y demuestran esa falta de respeto absoluta, porque esto no es un show, señores, no es la televisión. Yo entiendo que pueda haber algunas filtraciones y es importante también para ustedes como ciudadanos que conozcan lo que está pasando, pero lo que quieren hacer es intentar convertir todo en un espectáculo y mediante esta petición de Santos Cerdán, que básicamente lo que quiere es que haya público, focos, maquillaje, actuaciones, quién sabe, es intentar ganar lo que el Partido Socialista llama la batalla del relato. ¿Qué es la batalla del relato? Pues básicamente es que nos cuentan un cuento a los ciudadanos y nosotros nos lo creemos. Eso es lo que quieren hacer, ¿no?, con este tipo de cosas. Ahora es Santos Cerdán el que, con su presunta retransmisión a través de medios de comunicación, a través de la televisión pública, nada más y nada menos, lo que quiere es exhibirse una vez más, que eso siempre le ha gustado. También cuando se hacía la foto, por ejemplo, con Carles Puigdemont, y seguro que ustedes lo han visto, ¿no?, sentados en los sofás rubricando ese pacto de la vergüenza en detrimento de España. Eso le gusta mucho a Santos Cerdán, el salir en la foto. Se debe parecer un poco a su jefe, ¿no?, a Pedro Sánchez, en eso de salir en las fotos, salir guapo, qué guapo es, qué bien habla inglés, cosas que se dicen de los socialistas, por desgracia. Hay un hilo de Twitter de Judge de Sipper, de este magistrado de Melilla, que nos recuerda cuestiones importantes, como que la instrucción es reservada y así se deben respetar esos procedimientos judiciales, que es algo secreto para todos, salvo para los que forman parte de esa instrucción por mandato legal, y que su fin es el de proteger no solo al que declara, sino a todos los demás implicados. Y además nos cuenta Judge de Sipper que lo hacen por los implicados presentes y futuros, porque saben que cuando se empieza a tirar del hilo, de repente aparecen otros nombres, otras personas que finalmente acaban imputados. Pero sobre todo es por proteger el procedimiento y por proteger la investigación, nos cuenta este magistrado, de interferencias externas. En fin, lo que hace Santos Cerdán es intentar montar el show. Me extrañaría a mí que no apareciera de un tiempo a esta parte en algún plató de televisión, pero en plan talk show, en plan Crónica Rosa, si me apuran, esas entrevistas célebres en las que hay un presentador y un montón de contertulios en los que le lanzan preguntas a una persona, generalmente sobre su vida privada, que en el caso de Santos Cerdán quizás sea lo menos interesante. Lo más interesante es los nexos, con quién estaba relacionado y, en fin, todo lo que puede salir en el entorno de su corrupción. Ya les digo, parafernalia en torno al caso de Santos Cerdán y su declaración, y más cuestiones relacionadas con cómo el gobierno a veces intenta dinamitar a la justicia y los entornos de investigación de los casos de corrupción. La mejor manera de desactivar estas investigaciones es poniendo puertas al campo y cambiando según qué fichas. Ahora les contamos por qué decimos esto. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, intentó apartar al general Alfonso López Malo, jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil, justo cuando la UCO comenzaba a desentrañar la trama del PSOE. La maniobra consistió en proponer su traslado a Portugal para dirigir el Centro Europeo de Coordinación de Operaciones Marítimas contra el Narcotráfico, con sede en Lisboa. Sin embargo, la candidatura del general no prosperó, ya que las autoridades europeas designaron a un candidato holandés. El revés europeo impidió el objetivo de Marlaska, aunque fuentes internas del ministerio ya contemplaban un plan B, que incluiría la promoción a general del coronel Rafael Vicente Yuste, actual jefe de la UCO, cuyo ascenso retiraría de facto a López Malo del frente. De momento, Bruselas ha frenado el movimiento, pero el pulso interno continúa abierto. El trasfondo es un intento gubernamental de desactivar la figura del general López Malo en el seno de la UCO, unidad que lidera investigaciones sensibles como las que se refieren al caso Koldo. Su mantenimiento en el cargo se interpreta como clave para garantizar la independencia de las pesquisas. Ayer les recordábamos el papel que tuvo la Guardia Civil en muchas ocasiones en nuestro país, al igual que la policía, en general los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para desactivar la corrupción.
dramática era la imagen de la Guardia Civil a través de la UCO entrando en Ferraz, investigando los correos privados de Santos Cerdán, clonando esos mails para conocer todas las conversaciones y todos esos tejemanejes. ¿Y qué puede hacer al respecto Moncloa? Pues intentar desactivarlo, tanteando a diferentes jefes de la Guardia Civil sobre si querrían ellos dirigir la UCO, intentando descabezar la UCO con esa información de la que nos hacemos eco y de la que publicaba precisamente el Confidencial esta misma semana, en la que nos hablaban directamente de esa operación para controlar a la Guardia Civil, para intentar poner a una suerte de Tezanos al mando, una persona que esté en contacto directo con los socialistas, que sea la voz de su amo, para que se puedan reventar desde dentro las investigaciones de los 2 casos de corrupción que acechan más directamente al Partido Socialista, al entorno de Pedro Sánchez, que son el caso Cerdán, caso Coldo, caso Ábalos y el caso Begoña. 2 casos distintos, pero ya les digo que tienen un denominador común, que es el de asignar fondos públicos de una manera completamente ilícita. Hoy les preguntamos en la encuesta precisamente qué cree usted, cuál cree que es el caso que va a lastrar directamente el gobierno de Pedro Sánchez, y hacíamos alusión a estos 2 casos, pero también al del hermanísimo, al de la colocación de David Azagra en la Diputación de Badajoz, en un puesto que no existía, que parece ser que se creó exprofeso y del que pues tampoco tenía que desempeñar mucho trabajo, puesto que no tenía ni siquiera despacho, no se sabía cuál era realmente su ocupación. Como dicen los modernos, su misión y sus valores, ¿no? ¿Cuál eran la misión y los valores de David Azagra? Pues no se saben. Y también está, lógicamente, encima de la mesa cuestiones como las adjudicaciones de obra pública con ese cobro de mordidas, la desviación de fondos públicos para una serie de intereses bastante, cuestionables, como son las prostitutas, las estrellas del porno y el desvío de fondos que refleja el medio de comunicación de Telegraph, cuando hace alusión a cómo el presidente Pedro Sánchez está envuelto en ese escándalo de corrupción. Ya les digo, la mejor manera de Moncloa de desactivar directamente a la UCO es descabezarla y ascendiendo a general al coronel jefe de la UCO, a Rafael Yuste, para forzar su marcha a otro destino y, por tanto, aprovechar para colocar en su puesto a un mando de la Guardia Civil supuestamente más permeable a esas peticiones directas del gobierno, peticiones de Pedro Sánchez. Tal y como está la cosa, la estrategia es clara. Aquí la clave es que la UCO siga investigando, que sea completamente independiente y, sobre todo, que los corruptos no se vayan de rositas. El periodista Kake Minuesa fue agredido violentamente por un grupo de manteros en Salou, Tarragona, mientras grababa un reportaje sobre venta ambulante ilegal y ocupación del espacio público. Durante la agresión, los atacantes destrozaron a patadas una de las cámaras del equipo y rodearon al reportero que intentaba proteger el material audiovisual. En Salou, los agentes se limitaron a solicitar el carné de prensa de Minuesa en lugar de actuar contra los agresores. Desde Vox, el concejal de Tarragona, Sergio Macián, denunció la existencia de un pacto de silencio entre las autoridades municipales y los manteros, lo que estaría impidiendo una actuación eficaz. Bueno, pues desde aquí queremos terminar con este comentario y sobre todo con nuestro apoyo a nuestro colega Kake Minuesa, porque es difícil hacer preguntas según qué foros y, por desgracia, en según cuáles ámbitos también es difícil ser periodista. Es una auténtica profesión de riesgo y no solamente hablamos, por desgracia, de esos corresponsales de guerra, sino del entorno más próximo, el entorno más cercano, y cómo pues en muchas ocasiones tenemos que ver situaciones de hostigamiento, como ha ocurrido con el caso de Kake Minuesa, con esa agresión por parte de los manteros de Salou, en particular cuando estaba haciendo un reportaje al respecto. Pero sobre todo aquí lo que es sumamente cuestionable es la actitud de la policía local durante este suceso, como directamente actuaron contra Kake Minuesa en vez de intervenir para frenar ese ataque, lejos de mediar con los agresores, se mostraron básicamente interesados en cuestionar la labor de nuestro colega, en identificar a este periodista, a Kake Minuesa, que lo que hacía es realmente desarrollar su trabajo. Así que llama la atención para qué está la policía local en según qué sitios, sobre todo si lo que hacen es increpar directamente al reportero Kake Minuesa en vez de actuar contra quienes le habían agredido, contra quienes les estaban hostigando.
Ya les digo, un abrazo muy cordial a Kake, que además ha estado con nosotros en muchas ocasiones y sobre todo que son circunstancias bastante complicadas. Qué lástima que tenga que enfrentarse a estas cuestiones en el desempeño de un trabajo legítimo como es el de investigar algunas cuestiones, como es el caso de ser periodista en según qué medios de comunicación. Así que a nuestro compañero, pues un abrazo muy fuerte desde aquí. Señores, 8:22, 7:22 en las Islas Canarias, momento de poner la vista en Estados Unidos con nuestros colegas de Voz Media. Es el momento de hablar con Diane Hernández. Diane, buenos días. ¿Qué tal, amigos de Mañanas en Libertad? Desde Voz.us le traemos algunas de las noticias destacadas de Estados Unidos que puede ampliar en nuestra página web. Le comentamos que el fiscal general de Florida anunció que el plan de construir un nuevo centro de detención para inmigrantes ilegales no solo está avanzado, sino que ya estaría oficialmente operativo el próximo mes de julio, tras lograr la aprobación del gobierno federal. Durante una entrevista confirmó que el centro de detención sería llamado Caimán de Alcatraz. Informamos que WhatsApp ha sido prohibido en los dispositivos de los empleados de la Cámara de Representantes por preocupaciones de ciberseguridad, según anunció la jefa administrativa de la Cámara. Proteger la Casa del Pueblo es nuestra máxima prioridad y siempre estamos supervisando y analizando los posibles riesgos, dijo. Y un boicot nacional contra McDonald's comenzó este martes, organizado por los militantes de un grupo que dice ser apolítico y abogar por la resistencia económica como medio para que las empresas rindan cuentas y se haga justicia de la clase trabajadora. Como parte de su iniciativa Gira del Apagón Económico, comenzada a principios de año, la organización invita a los estadounidenses a no consumir en la cadena de restaurantes entre el 24 y el 30 de junio. Esto es todo por hoy, pero les invitamos a ampliar estas y otras informaciones en nuestra aplicación Voz.us, en la web y por supuesto en nuestras redes sociales. Diane, muchas gracias por esa información. Os seguimos en Voz.us